Creer en los jóvenes es sembrar esperanza en el futuro, incluso cuando el mundo los da por perdidos. Amar, educar y acompañar con ternura es el camino más poderoso para transformar vidas. San Juan Bosco. El sueño que cambió el destino. De un niño. Era una noche silenciosa de verano en los campos de Becci, una aldea humilde del norte de Italia. Las estrellas colgaban del cielo como lámparas vivas, y el susurro del viento entre los árboles parecía una canción antigua que solo los corazones puros sabían interpretar. En una casita sencilla de techo bajo y paredes de piedra, un niño, de apenas 9 años, se entregaba al sueño después de un largo día de trabajo. Su nombre era Giovanni Melchiorre Bosco, el hijo menor de Margarita Occhiena, una mujer campesina, fuerte y devota, que criaba sola a sus hijos desde la muerte prematura de su esposo. Esa noche, sin advertencia alguna, Giovanni fue arrebatado del mundo ordinario por un sueño poderoso y sobrenatural. En el sueño, se encontraba en un campo amplio y extraño. A su alrededor un grupo de muchachos jugaba, reía y gritaba con violencia. Algunos de ellos maldecían, otros peleaban entre sí, empujándose con furia. La escena era caótica, y el pequeño Giovanni, impresionado por aquella confusión, corrió hacia ellos para imponer orden. Sin pensar 2 veces, comenzó a golpearlos, intentando que se callaran, que se comportaran como debía ser. Pero en ese instante, una figura majestuosa apareció ante él. Un hombre de rostro sereno, ojos profundos y ropas blancas resplandecientes, se interpuso en su camino. Su presencia emanaba una autoridad imposible de describir. Era Jesús, aunque Giovanni, en su inocencia, aún no lo comprendía del todo. El hombre lo detuvo con firmeza, pero sin dureza. «No con golpes, hijo mío», le dijo, «sino con dulzura y amor conquistarás a estos muchachos. Enséñales la fe, la esperanza y la caridad. Hazlos tus amigos». Giovanni quedó paralizado. Su instinto natural era corregir con firmeza, como había visto hacerlo a adultos en su entorno. Pero aquella voz no juzgaba ni reprendía, sino que instruía con ternura. Confuso y con lágrimas en los ojos, el niño replicó: «No entiendo. ¿Cómo puedo hablarles si apenas sé quién soy? Soy un niño pobre, sin letras ni fuerza. ¿Quién soy yo para enseñarles?». Fue entonces cuando ocurrió algo aún más extraordinario. La figura celestial se desvaneció y en su lugar apareció una mujer de aspecto real, envuelta en un manto azul brillante, con un rostro que transmitía una paz inquebrantable. Era la Virgen María. Se acercó a Giovanni, lo tomó de la mano y le señaló a los jóvenes del campo, y en ese momento, el paisaje cambió ante sus ojos. Los muchachos se transformaron. Donde antes había rostros toscos y gestos de violencia, ahora había expresiones suaves y miradas de bondad. En lugar de lobos salvajes, se alzaban corderos mansos, dóciles, reunidos alrededor de él. Una luz suave envolvía la escena, como si el cielo hubiera descendido por un instante para mostrarle una visión imposible. La mujer lo miró con dulzura y dijo: «Este será tu campo de trabajo. Hazte humilde, fuerte y robusto. A su tiempo lo comprenderás todo». Al despertar, Giovanni se incorporó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. No era un sueño como los demás. Era tan vívido, tan real, que parecía haber estado verdaderamente allí. Sintió una mezcla de temor y emoción, de misterio y promesa. Corrió a contarle a su madre lo que había visto. Margarita, una mujer sencilla pero profundamente creyente, escuchó con atención y luego respondió con palabras que marcarían para siempre el alma del pequeño. «Si ese sueño viene de Dios, Él te lo hará saber con el tiempo. No tengas miedo. Sigue siendo bueno y confía». Pero Giovanni no pudo olvidar aquella visión. Día tras día, mientras ayudaba en el campo, cuidaba de los animales o cortaba leña, el recuerdo del sueño lo acompañaba. Cerraba los ojos y volvía a ver los rostros de los niños, sus gritos, la paz posterior. Era como si algo se hubiera encendido dentro de él, una llama que no podía apagar. Ya no veía a los otros niños como simples compañeros de juego. Empezó a fijarse en sus comportamientos, en cómo hablaban, en si eran felices o si sufrían. Su corazón, aún infantil, comenzó a cargar el peso de una misión invisible, incomprendida pero ineludible. A pesar de su corta edad, Giovanni comenzó a organizar pequeños espectáculos para atraer a otros niños. Aprendió juegos de manos, trucos con monedas, imitaciones de animales. Los reunía bajo un árbol y después de hacerlos reír, aprovechaba para hablarles de Dios, de la Virgen, de cómo debían tratarse con respeto. Nadie le había enseñado a hacer aquello.
Lo hacía por puro instinto, guiado por una fuerza que él mismo no sabía nombrar. El sueño marcó el inicio de todo. Aunque nadie más pudiera entender su significado, Giovanni sabía que su vida ya no sería como la de los demás niños del campo. Había visto algo que no podía explicar. Había escuchado una voz que no podía olvidar, y en su pecho comenzaba a latir un llamado que, aunque lejano, ya no lo dejaría descansar. Aquel campo de lobos que se convertían en corderos, aquel hombre de ropas blancas, aquella señora vestida de cielo. Todo eso se había grabado en lo más profundo de su alma, y aunque aún no entendía cómo ni cuándo, sabía que algún día lo volvería a vivir, no en sueños, sino en la realidad. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida de fe y de San Juan Bosco, quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia de San Juan Bosco? ¿Sabías que dedicó toda su vida a rescatar jóvenes de las calles, ofreciéndoles amor, educación y un propósito de vida cuando la sociedad ya los había abandonado? ¿Sabías que fundó una de las congregaciones más grandes del mundo, los Salesianos, y que aún hoy miles de jóvenes en todo el planeta se benefician de su obra? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Entre la pobreza y la gracia, la juventud de un santo. La vida de Giovanni Bosco fue un sendero áspero, sembrado de piedras y espinas, pero también regado por la luz silenciosa de la gracia divina. Desde los 12 años, se vio obligado a abandonar el calor de su hogar para trabajar como servidor en casas ajenas, separado de su madre, de sus hermanos y de todo lo que conocía. El invierno del norte de Italia era inclemente. Las noches eran largas, gélidas, con los vientos aullando como lobos por entre las rendijas de los establos donde dormía. Su lecho era de paja, su cobija una capa vieja. Y aún así, cada noche, antes de cerrar los ojos, doblaba sus rodillas sobre el suelo frío y rezaba con una fe inquebrantable. El deseo de estudiar ardía en su interior como una llama que ni el hambre ni el desprecio podían apagar. Giovanni pedía a Dios fuerza, no consuelo. No quería una vida fácil, sino una vida que valiera la pena. En cada pedazo de pan duro que comía ofrecía un acto de humildad. En cada injusticia sufrida, en silencio, ofrecía una muestra de entrega. A los 13 años comenzó a trabajar en una viña, donde realizaba tareas pesadas, acarreaba agua, limpiaba establos, podaba árboles, y todo por un mísero jornal que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Pero con una voluntad inquebrantable, ahorraba cada centavo para comprar libros, y por las noches estudiaba bajo la tenue luz de una vela, luchando contra el sueño y el agotamiento físico. Un sacerdote llamado Don Caloso lo notó. Era un hombre sabio y piadoso que, al descubrir la inteligencia y la devoción de Giovanni, decidió enseñarle gramática y latín sin pedir nada a cambio. Fue el primer ángel terrenal que Dios puso en su camino. Don Caloso veía en el muchacho algo extraordinario, algo que brillaba más allá de sus harapos. «Este niño tiene alma de pastor», decía. Durante meses, Giovanni absorbió todo el conocimiento que pudo, como quien bebe agua en el desierto. Pero el destino volvió a golpear con dureza. Don Caloso murió repentinamente, dejando a Giovanni una vez más solo, sin guía y sin medios para continuar sus estudios. En su lecho de muerte, el sacerdote había dejado una pequeña bolsa con monedas destinadas a ayudar a Giovanni. Pero el joven, con una honestidad que desafiaba su necesidad, rechazó el dinero diciendo que no podía aceptar algo que no le pertenecía. A los 15 años, Giovanni regresó a casa, pero los conflictos con su hermano Antonio no habían cesado. Margarita, su madre, intercedía, pero no podía cambiar el corazón duro del hijo mayor. Giovanni comprendió que, si quería seguir su vocación, tendría que abrirse camino solo. Comenzó a caminar kilómetros cada día para asistir a las clases del seminario en Chieri. Trabajaba por la mañana, estudiaba por la tarde y dormía pocas horas por la noche. Se privaba de comida, de abrigo, de descanso, pero jamás se privó de la oración. Formó un pequeño grupo de jóvenes estudiantes como él, al que llamó la Sociedad de la Alegría, donde entre juegos y estudio compartían los valores del Evangelio. Su lema era claro: la santidad consiste en estar siempre alegres. La pobreza no era su única prueba. A menudo era víctima de burlas por parte de compañeros que lo consideraban un iluso. Un pobre campesino,
que aspiraba a ser sacerdote entre hijos de familias acomodadas. Pero Giovanni respondía al desprecio con bondad. Se ganaba el respeto con su sabiduría, su esfuerzo incansable y su capacidad de perdonar. Cuando alguno lo ofendía, respondía con una sonrisa y una frase que quedaría marcada en la memoria de todos: Dios también te ama. Su corazón no albergaba rencor. Veía en cada ser humano un alma con sed de redención. La vida en Chieri no era fácil. Durante los años de seminario, Giovanni sufría de constantes dolores de cabeza, debilidad y ataques de fiebre, pero cada vez que caía se levantaba con más fe. En las horas libres visitaba hospitales, acompañaba enfermos y ancianos, ayudaba a los más pobres, veía el rostro de Cristo en cada rostro sufriente. En una ocasión, dio su único abrigo de invierno a un anciano tembloroso que pedía limosna en la calle. Pasó el resto del día tiritando, pero con el alma en paz. Una figura clave en esta etapa fue mamá Margarita, su madre. Aunque vivían separados, se mantenían en contacto. Ella vendió su anillo de bodas para ayudarlo a pagar sus libros. Cuando Giovanni fue admitido formalmente al seminario, ella lo acompañó. Al llegar frente al imponente edificio, lo miró con firmeza y dijo: «Recuerda, hijo mío, nacer pobre no es una vergüenza. Vergüenza es no saber vivir con dignidad. Si algún día llegas a dudar de tu vocación, no la deshonres. Regresa a casa, pero no te conviertas en un sacerdote por costumbre». Aquel consejo quedó grabado en el corazón de Giovanni como un mandamiento, y así, entre la pobreza y la gracia, el joven Bosco fue forjando el alma de un santo. Cada paso que daba era un acto de fe, cada página que leía una oración silenciosa, y en lo más profundo de su ser, el sueño de los 9 años seguía latiendo, intacto. Aún no entendía del todo cómo o cuándo se cumpliría, pero lo sabía. Estaba siendo preparado para algo grande. Mientras los demás jóvenes pensaban en sus carreras, en sus logros personales, Giovanni pensaba en aquellos niños pobres, salvajes y olvidados que aún no conocía, pero que esperaban por él. Esperaban al pastor que con amor y mansedumbre vendría a guiarlos hacia la luz. El infierno de Turín, donde nació un milagro. Turín, en la mitad del siglo XIX, era una ciudad que hervía entre el humo de las fábricas, el ruido metálico de las herramientas y el gemido silencioso de miles de almas olvidadas. La revolución industrial, que prometía progreso y desarrollo, también había traído consigo una sombra densa y oscura: la explotación, la pobreza extrema, el abandono. Por las calles empedradas caminaban cientos de niños descalzos, con la mirada vacía y los rostros endurecidos por el hambre y el miedo. Eran los niños obreros, los descartados, los huérfanos, los que dormían bajo puentes y robaban pan para no morir. Era un infierno real, no uno de fuego, sino de indiferencia. Fue en medio de ese panorama desgarrador que don Bosco llegó a Turín, no con la intención de predicar desde un púlpito adornado, sino con el propósito decidido de sumergirse en el barro humano para rescatar lo que aún no estaba completamente perdido. Al principio, lo miraban como a un loco. ¿Qué podía hacer un simple sacerdote contra la maquinaria implacable de la miseria urbana? ¿Cómo podía un hombre solo enfrentar a un sistema que trataba a los niños como piezas reemplazables? Pero don Bosco no se dejó paralizar por el miedo ni por la lógica. Su corazón, inflamado por la compasión, lo empujaba más allá del cálculo racional. Empezó a caminar por los barrios más peligrosos, por los callejones donde nadie quería entrar. Buscaba a los jóvenes con más heridas, con más odio en los ojos, con más desesperanza. No llevaba dinero, ni promesas vacías. Llevaba amor, un amor radical, incómodo, que no pedía nada a cambio. Una tarde, mientras cruzaba un mercado popular, escuchó gritos. 2 muchachos estaban siendo golpeados por un comerciante que los acusaba de robar una manzana. Don Bosco intervino, los separó y, sin levantar la voz, pagó la fruta y tomó a los chicos del brazo. Los llevó a una plaza cercana. Los sentó bajo un árbol y empezó a hablar con ellos. No los regañó, les preguntó sus nombres, sus historias, les ofreció pan y, sobre todo, les ofreció su tiempo, su mirada, su fe en que aún eran valiosos. Ese momento, tan simple y tan invisible para el mundo, fue el inicio de un milagro. Los niños comenzaron a venir. Al principio eran 5, luego 10, después 40. Llegaban sucios, con las ropas rotas, con los dientes apretados por la desconfianza.
pero él los recibía uno por uno, los abrazaba, les enseñaba a rezar, les contaba historias, les hablaba de Dios como un padre que no los había abandonado. Y poco a poco, esos rostros endurecidos comenzaron a cambiar. Se aflojaban los músculos de sus caras, sus ojos ya no huían del contacto. Descubrían que aún había alguien que los veía, que los escuchaba, que los amaba. Pero no todo era paz. La oposición fue brutal. Las autoridades lo acusaban de fomentar la vagancia. Los vecinos ricos se quejaban del ruido de sus muchachos. Algunos sacerdotes lo criticaban por ser demasiado cercano a esa chusma callejera. Incluso intentaron encerrarlo en un manicomio, convencidos de que nadie cuerdo podía querer pasar sus días rodeado de delincuentes juveniles. Pero don Bosco resistió. Cada vez que le cerraban una puerta, abría otra. Cada vez que lo rechazaban, volvía con más fuerza. Porque había entendido algo que los demás no veían. Aquellos niños no eran el problema, eran la solución. Fue en ese contexto que nació el Oratorio de San Francisco de Sales, un lugar que no era simplemente un refugio, sino un hogar en el sentido más profundo de la palabra. Allí se rezaba, sí, pero también se jugaba, se aprendía un oficio, se reía. Don Bosco no solo quería salvar almas, quería formar hombres completos, capaces de construir un futuro con sus propias manos. Su método no se basaba en castigos, ni amenazas. Lo llamó el sistema preventivo basado en 3 pilares: la razón, la religión y el amor. Nada más, nada menos. Uno de sus primeros alumnos fue Miguel Magone, un niño callejero, valiente y rebelde, que muchos consideraban incorregible. Pero don Bosco lo miró a los ojos y le dijo: «Tú tienes un gran corazón, solo necesitas que alguien lo despierte». Y así fue. Miguel se convirtió en uno de los más ejemplares jóvenes del oratorio, demostrando que hasta la piedra más ruda puede volverse mármol si se esculpe con amor. En medio de ese infierno de Turín, donde tantos veían condena, don Bosco vio potencial escondido, talento dormido, santidad no reconocida. Su vida se convirtió en un acto permanente de esperanza. Mientras otros contaban estadísticas de criminalidad, él contaba sonrisas. Mientras otros edificaban muros, él construía puentes. Mientras otros señalaban culpables, él extendía la mano a quienes más necesitaban misericordia. Y así, en el corazón mismo del dolor urbano, nació un milagro silencioso pero imparable. No fue acompañado de rayos en el cielo ni apariciones sobrenaturales. Fue el milagro del amor constante, del esfuerzo diario, del sacrificio callado. Fue el milagro de un hombre que decidió no mirar hacia otro lado, y de cientos de niños que, gracias a él, dejaron de ser sombras para convertirse en luz. Sueños, milagros y profecías. El hombre que hablaba con el cielo. Desde muy joven, Juan Bosco poseía algo que no podía explicarse con lógica ni educación, un don sobrenatural que lo acompañaba en el silencio de la noche y en la profundidad de su oración. Soñaba. Pero no eran sueños comunes de esos que se desvanecen al amanecer. Los sueños de don Bosco eran intensos, nítidos, a veces perturbadores, otras veces sublimes. Eran revelaciones, mensajes del cielo que se grababan en su alma como si una mano invisible escribiera en fuego sobre su conciencia. Desde los 9 años tuvo visiones tan vívidas que su propia madre, Margarita, no sabía si debía preocuparse o caer de rodillas. Uno de los sueños más impactantes ocurrió cuando aún era un niño. En él se vio rodeado por un grupo de muchachos groseros y violentos. Intentaba detener sus peleas a gritos y con golpes, pero cuanto más lo intentaba, más se rebelaban. De repente, apareció un hombre majestuoso vestido de blanco, que lo detuvo con una mirada penetrante y le dijo: «No con golpes, sino con la mansedumbre y el amor, conquistarás estos corazones». A su lado, una mujer resplandeciente, que más tarde reconocería como la Virgen María, lo tomó de la mano y le mostró una transformación. Aquellos chicos se convertían en corderos dóciles, sus rostros se iluminaban con paz. Ese sueño marcó el destino de don Bosco. No lo olvidó jamás, y a partir de ese momento entendió que su vida no le pertenecía del todo, estaba al servicio de un llamado superior. Los sueños se sucedían con una frecuencia inexplicable. Muchos de ellos eran proféticos. En uno, soñó con la muerte de un muchacho del oratorio, y al día siguiente, el joven enfermó y murió en paz tras recibir los sacramentos. En otro, vio a Roma cubierta por la oscuridad y una figura demoníaca que quería devorar al Papa, hasta que 2 columnas resplandecientes
emergieron del mar, una con la Eucaristía y otra con la Virgen Auxiliadora. Ese sueño se conocería como el sueño de las dos columnas y sería estudiado por teólogos y analistas como una visión de la protección divina sobre la Iglesia. Cada uno de esos mensajes llegaba con un propósito: advertir, consolar, guiar. Y don Bosco, lejos de querer protagonismo, los compartía con temor reverente, siempre en obediencia a su fe. No solo soñaba, también realizaba milagros, muchos de ellos documentados por testigos y conservados en cartas y testimonios. Una vez, durante una excursión con los jóvenes del oratorio, se dieron cuenta de que no había pan suficiente para alimentar a todos. Don Bosco tomó las pocas piezas que quedaban, oró en silencio y empezó a repartir. El pan no se acababa. Uno tras otro, los chicos comieron hasta saciarse. Al final, aún quedaban panes en la cesta. Nadie entendía cómo era posible. Él simplemente sonreía y decía: «La Virgen se ha encargado». En otra ocasión, un joven llamado Carlos se acercó cojeando, con una pierna gangrenada. Los médicos no le daban esperanza. Don Bosco lo miró con ternura, puso su mano sobre la herida, rezó profundamente y le dijo: «Confía, si tienes fe, caminarás». Esa misma noche, el muchacho dejó de sentir dolor, y al día siguiente, ante los ojos atónitos de todos, caminaba sin ayuda. Nunca más tuvo problemas en la pierna. Para muchos, era una intervención celestial. Para don Bosco, era simplemente una obra del amor de Dios. Y luego estaban sus profecías sobre el alma, aquellas que tocaban lo más íntimo de las personas. En más de una ocasión, se acercaba a un joven desconocido y le decía cosas que solo ese chico sabía. Pecados ocultos, intenciones del corazón, traumas del pasado. No lo hacía para humillar, sino para liberar, porque tras revelarle su verdad, le ofrecía el perdón, el consuelo y la oportunidad de empezar de nuevo. Algunos lloraban, otros temblaban. Todos sabían que aquel sacerdote no hablaba desde sí mismo, sino desde una conexión directa con el cielo. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió en 1862, cuando durante una oración nocturna, don Bosco tuvo una visión aterradora, un vasto infierno abierto bajo sus pies. Vio almas atrapadas en llamas, rostros conocidos deformados por el sufrimiento, gritos que desgarraban el alma. Y en medio de ese horror, la voz de Jesús le dijo: «Estos jóvenes están aquí porque nadie les habló de mí». Despertó empapado, en sudor, temblando. Desde ese día redobló su esfuerzo misionero. Nunca más volvió a descansar como antes. Sentía que cada minuto perdido podía costar un alma. El propio Papa Pío IX escuchó hablar de sus visiones y milagros, y en más de una audiencia privada le pidió que le relatara sus sueños. Lo consideraba un elegido. Sin embargo, don Bosco jamás se dejó llevar por la vanidad. Afirmaba que él no era más que un pobre instrumento, que todo lo que hacía venía de Dios y que, si el Señor quería, podía quitarle esos dones al día siguiente. Su humildad era tan profunda como su fe, y eso lo hacía aún más impresionante. Los jóvenes del oratorio decían que don Bosco podía ver más allá del cuerpo, que miraba directamente el alma. Algunos incluso contaban que lo habían visto levitar en oración, o que en momentos de peligro su silueta brillaba con una luz misteriosa. Los más escépticos lo negaban, pero para los que habían vivido bajo su cuidado, no había duda. Don Bosco hablaba con el cielo, y el cielo respondía. En medio de una época donde la razón pretendía destruir la fe, y donde los milagros eran burlados como superstición, don Bosco se convirtió en una grieta de luz en la oscuridad del siglo. Un hombre cuya vida era un puente entre lo visible y lo invisible, y cuyas noches, lejos de ser de descanso, eran el escenario sagrado donde Dios mismo venía a hablarle, en sueños, la fundación de los salesianos, el legado que cambió el mundo. A mediados del siglo XIX, en una Italia fragmentada por luchas políticas, pobreza extrema y una sociedad en transformación, don Bosco ya no era solo un sacerdote que soñaba con ángeles y hablaba con el cielo. Se había convertido en un padre para los olvidados, un pastor de almas juveniles, un arquitecto de esperanza en medio del caos. Los jóvenes que llenaban las calles de Turín, huérfanos, trabajadores exhaustos, niños abandonados, pequeños delincuentes, no eran cifras, no eran problemas sociales. Para don Bosco, cada uno era un universo precioso, una semilla de luz esperando florecer.
Pero él sabía que no bastaba con caridad ocasional. Era hora de edificar algo que durara alem de su vida, un legado que se multiplicara y alcanzara continentes. Fue así como, en 1859, nació oficialmente la Sociedad de San Francisco de Sales, más conocida como la Congregación Salesiana. Eligió a San Francisco de Sales como patrono no por casualidad, sino porque admiraba profundamente su bondad, su mansedumbre, su capacidad de conquistar corazones sin violencia ni imposición. Ese sería el espíritu de los salesianos: educar con amor, guiar con ternura, formar no solo mentes, sino almas. Don Bosco no fundó un simple grupo de religiosos, fundó una revolución espiritual al servicio de los más pobres. El camino fue duro. Al principio, eran apenas 17 jóvenes guiados por su ejemplo. No había dinero, no había apoyo estatal, solo una fe ardiente y una convicción inquebrantable de que la juventud era el terreno donde Dios quería plantar un nuevo mundo. Los primeros salesianos se formaban rezando, trabajando, estudiando y cuidando de los niños que llegaban cada día al oratorio de Baldoco en condiciones miserables. Algunos llegaban desnutridos, otros fugados del trabajo infantil, otros perseguidos por la ley. Pero en Baldoco encontraban un hogar, una cama, una comida caliente y sobre todo un corazón que no los juzgaba. Don Bosco instituyó algo inédito en su tiempo: el sistema preventivo de educación, basado en 3 pilares esenciales: razón, religión y amor. Nada de castigos humillantes ni autoritarismo frío. La clave era estar presente, acompañar, prevenir el mal antes de que naciera. Muchos se burlaron de este enfoque, diciendo que los jóvenes necesitaban mano dura. Pero él demostró que con afecto firme y auténtico, los muchachos no solo obedecían, se transformaban, recuperaban su dignidad, sus sueños, su fe en sí mismos. Pronto los frutos comenzaron a multiplicarse. Algunos de los jóvenes formados por Don Bosco se convirtieron en sacerdotes, maestros, misioneros. Entre ellos uno muy especial, Miguel Rúa, su discípulo más fiel, que más tarde sería su sucesor. Don Bosco tenía la visión clara: formar educadores que fueran luz en medio de la oscuridad. Sabía que sólo así su obra no moriría con él. Mientras muchos se obsesionaban con levantar muros y torres, él construía personas que se volverían faros vivos del amor de Dios. Con el paso del tiempo, la congregación salesiana se expandió a otras regiones de Italia y, luego al extranjero. En 1875, Don Bosco envió su primera expedición misionera a Argentina, un acto de fe descomunal. 12 jóvenes salesianos cruzaron el Atlántico sin más garantía que la bendición de su fundador, y allí, entre los inmigrantes italianos, los indígenas y los más desfavorecidos de Sudamérica, comenzó una nueva etapa de su obra: la misión global. En paralelo, Don Bosco no olvidó a las niñas, muchas veces más vulnerables aún. Con la ayuda de Santa María Mazzarello, fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de los salesianos. También ellas llevarían el carisma salesiano a los rincones más olvidados, ofreciendo educación, formación profesional, valores cristianos y esperanza. Los salesianos no eran una simple orden religiosa, eran un movimiento, una corriente espiritual enraizada en la fe católica, pero viva, vibrante, en salida. Abrían escuelas técnicas, centros juveniles, talleres de oficios, imprentas, teatros educativos. No esperaban a que los jóvenes llegaran, iban a buscarlos, allí donde estuvieran, incluso en los barrios más peligrosos. Y mientras tanto, Don Bosco escribía. Sus libros, panfletos, biografías y boletines eran leídos por miles. No escribía para impresionar intelectuales, sino para tocar corazones. Sabía que las palabras podían ser herramientas de redención. En cada línea, hablaba con la sencillez de quien conoce el dolor humano y con la firmeza de quien ha visto el rostro de Dios. La fama de su obra llegó al Vaticano. El Papa Pío IX lo admiraba profundamente y le ofreció cargos importantes, pero Don Bosco siempre se rehusó a dejar su misión directa con los jóvenes. Mi lugar está con ellos, allí está Cristo, decía. Su vida era una mezcla de sacrificio oculto, ternura incansable y una pasión ardiente por el reino de Dios. No obstante, detrás de todo el éxito, Don Bosco cargaba una cruz silenciosa. La falta de salud, las deudas constantes, las calumnias, la oposición de sectores anticlericales y hasta la incomprensión dentro de la iglesia no lo detuvieron. En los momentos más difíciles decía:
Dios lo quiere, María lo ayudará. Y así, paso a paso, con lágrimas y fe, levantó no solo una congregación, sino una esperanza concreta para generaciones enteras. Aquel sacerdote pobre que, de niño, soñó con fieras y corderos, ahora lideraba una familia espiritual que ya se contaba por miles. Pero para don Bosco, nada de eso era suyo. Todo pertenecía a Dios y a los jóvenes, porque su mayor deseo nunca fue la fama, ni el reconocimiento, ni los títulos eclesiásticos. Su única ambición era esta: que ningún joven en el mundo muriera sin saber que era amado. El santo de los jóvenes, un espíritu que no muere. En los últimos años de su vida, don Bosco ya no era solo un sacerdote, era una figura de esperanza, una leyenda viva para miles de jóvenes que lo veían como un verdadero padre. Aunque su cuerpo estaba desgastado por décadas de entrega, su espíritu permanecía firme, ardiente, inquebrantable. A pesar de los dolores y de la fatiga, seguía rezando por las noches, visitando los dormitorios del oratorio en silencio, bendiciendo a cada niño dormido, como si supiera que cada alma era un tesoro eterno. Don Bosco ya no podía viajar como antes, pero el mundo venía a él. Cientos de cartas llegaban a diario, pedidos de ayuda, solicitudes para fundar nuevas casas salesianas, agradecimientos, testimonios de milagros. Desde América, Asia y África, el eco de su carisma se expandía. Cada salesiano que enviaba a una nueva misión era como una extensión viva de su corazón. Él repetía una y otra vez: «La Virgen lo ha hecho todo», señalando que no era obra suya, sino de María Auxiliadora. Su salud se deterioraba rápidamente. Apenas podía caminar, su vista fallaba y el dolor se volvía constante. Pero su fe era más fuerte que nunca. Pedía ser llevado a la capilla, aunque fuera en brazos. Allí, frente al Santísimo, en silencio, ofrecía cada sufrimiento por sus muchachos. Nunca se quejaba, solo oraba. El 31 de enero de 1888, a los 72 años, don Bosco entregó su alma a Dios. Rodeado por algunos de sus primeros discípulos, partió en paz, dejando tras de sí un vacío inmenso, pero también una herencia imborrable. Turín se llenó de lágrimas. Jóvenes de toda la ciudad lloraron su partida como si hubieran perdido a su propio padre. Y así era. Para muchos, don Bosco fue el único amor verdadero que conocieron en la vida. Su legado no murió con él. Al contrario, floreció como nunca. En pocas décadas, la obra salesiana se expandió por todo el mundo. Escuelas, talleres, oratorios, parroquias, todos animados por su espíritu. En 1934, fue canonizado por el Papa Pío XI, quien había sido uno de sus antiguos alumnos. Desde entonces, San Juan Bosco es recordado como el padre y maestro de Mindore, la juventud. Hoy, más de un siglo después, su misión sigue viva. Don Bosco no fue un santo distante, sino un guía cercano, que amó, enseñó, perdonó y creyó en cada joven como si fuera el único. Su espíritu continúa latiendo en cada rincón donde un educador decide amar con paciencia, donde un joven es escuchado, donde hay fe en el futuro. Porque los verdaderos santos nunca mueren. Ellos permanecen donde más se los necesita, en el corazón de los que aún sueñan.